Hola, vamos a continuar con la sesión número 12 de la materia de historia del curso de Comipems. La sesión pasada vimos el periodo de la historia conocido como la Reforma y nos quedamos que cuando muere Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada gobierna hasta 1876 y en ese año, tras un levantamiento armado, Porfirio Díaz es presidente de México para un primer periodo de 4 años. En este primer periodo del general Porfirio Díaz se obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos, la pacificación del país y la centralización del poder político. Después de este primer periodo de gobierno, llega a la presidencia Manuel González, quien era compadre de Porfirio Díaz. Posteriormente, Porfirio Díaz regresará a la presidencia por una segunda ocasión y esta vez se quedará 27 años en el poder de 1884 a 1911, siendo reelegido en 6 ocasiones consecutivas, pues ya no había caudillos que le hicieran competencia política ni militar. Cabe destacar que durante el porfiriato se hicieron cosas muy buenas por el país, como por ejemplo la construcción de ferrocarriles, la electrificación del país, el inicio de la extracción de petróleo, la construcción de escuelas y hospitales, y se inicia un proceso de industrialización apoyado por la inversión de capitales extranjeros, pero sobre todo se acabaron las guerras internas. A esto se le llamó la paz porfiriana, donde se persiguió sobre todo el delito de los robos, con castigos de pena de muerte. Por supuesto también hubo cosas malas y muy malas, como por ejemplo que el grupo en el poder permaneciera mucho tiempo. Hubo mucho entreguismo al favorecer a los extranjeros sobre el derecho de los nacionales. La edad avanzada del gabinete, conocido como los científicos, jugó un papel muy importante, ya que no se tomaron decisiones acertadas y modernas en su tiempo. Aunado a esto, había mucho analfabetismo entre la población. El gobierno se convirtió poco a poco en un gobierno de dictadura, en donde la palabra de Porfirio Díaz terminaba imponiéndose a cualquier costo. Hubo muchos latifundios y sobre todo tiendas de raya como medio de sojuzgación. También vemos corrupción, fraude electoral y represión a aquellas personas o aquellos grupos que se atrevían a desobedecer los dictados de Porfirio Díaz. Y las cosas malas terminaron por crear una tensión social muy fuerte entre la oligarquía y los 13 millones de pobres que había en México a principios de 1900. Por cierto, la oligarquía es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a la clase social privilegiada. Y surgieron las inevitables rebeliones en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Por una parte, los campesinos estuvieron en condiciones de esclavitud, donde hombres, mujeres, niños y ancianos trabajaban por jornadas de más de 16 horas al día, con un sistema de sujeción a la hacienda denominado tienda de raya, que era un establecimiento de abasto de la propia hacienda, donde los campesinos eran obligados a comprar a precios muy altos, creando deudas impagables entre los campesinos, por lo que no podían dejar el trabajo, y cuando se atrevían a huir, eran perseguidos, apresados y torturados para ser muertos como escarmiento a los demás campesinos. Por ello, empezaron a haber rebeliones de campesinos en contra del sistema de gobierno de Porfirio Díaz. Algo similar pasaba con los obreros, quienes tenían horarios de trabajo extenuantes por más de 15 horas diarias, muy mal pagados, en condiciones de explotación similares a la esclavitud. Por esto, los obreros empezaron a hacer protestas. Dos de las más importantes protestas fueron la de 1906 en Cananea, Sonora, donde trabajadores de la mina de Cananea se pusieron en huelga. La mina era propiedad de norteamericanos, por lo que en esta huelga se notó la presencia de militares de Estados Unidos, los cuales reprimieron salvajemente a los mineros ante la complacencia del gobierno mexicano, que no hizo nada para detener esa pseudo invasión. En 1907, en Río Blanco, Veracruz, los trabajadores de la industria textil fueron brutalmente reprimidos por el ejército mexicano, y estas dos huelgas se convirtieron posteriormente en un símbolo de la lucha de los obreros en contra del gobierno de Porfirio Díaz.
Como recomendación, le estoy sugiriendo la lectura del libro México Bárbaro de John Kenneth Turner, en donde se ven precisamente las condiciones en que vivían los campesinos, sobre todo en las haciendas de Enequén, en Yucatán. Aunado a estas protestas sociales, las últimas reelecciones de Porfirio Díaz fueron criticadas en los periódicos opositores de la época, destacando el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, quienes fueron perseguidos por el gobierno de Porfirio Díaz y huyen hacia Estados Unidos, desde donde continúan sus críticas al porfiriato. En la ilustración se ve una imagen de la época, donde se aprecia la forma en que Porfirio Díaz agradecía al pueblo por el periodo de gobierno, regalando una gran cantidad de bolillos y muchos litros de pulque. Algo que se sigue utilizando hasta estas fechas y que les aseguro no falla, aunque ahora lo que regalan de manera clientelar son despensas, tarjetas de crédito para tiendas departamentales, botes de plástico para la leche, gorras, playeras, becas, ayudas de programas sociales, etcétera, etcétera. Y así la gente está contenta o no protesta tanto. En 1908, Porfirio Díaz es entrevistado por un periodista norteamericano llamado James Krillman, donde menciona Porfirio Díaz que ya está cansado de tantos años de estar sirviendo al pueblo de México, que ya es tiempo de un cambio, que ya no piensa buscar otro periodo de gobierno a menos que el pueblo se lo pida. Y sí, Porfirio Díaz fue candidato otra vez para las elecciones que se iban a celebrar en 1910. Madero cree en esas promesas de Porfirio Díaz y en 1909 se pone en campaña. Es el primer político del país que recorre todo México buscando el voto, prometiendo una y mil cosas con tal de obtener el favor de los votantes. Y principalmente la promesa de reparto de tierra lo vuelve muy popular, convirtiéndose en alguien peligroso para el gobierno de Porfirio Díaz, quien lo manda a apresar un mes antes de las elecciones. Así que en las elecciones tan competidas en junio de 1910, el ganador es... Veamos los resultados en la siguiente imagen. Sí, efectivamente, las elecciones tan competidas las gana Porfirio Díaz por un porcentaje del 98.96% contra el 1.04% de Francisco I. Madero. Madero, una vez liberado, huye hacia Estados Unidos y en Texas lanza su plan de San Luis, llamando a levantarse en armas para derrocar al dictador. El primer levantamiento armado se da en Puebla, donde los hermanos Cerdán tienen un enfrentamiento con el ejército de Porfirio Díaz, y ahí se inicia la mecha de la revolución armada en contra de Porfirio Díaz. Estalla la revolución, la cual dura de noviembre de 1910 a mayo de 1911, cuando Porfirio Díaz renuncia a su séptima presidencia consecutiva. Recordemos que él fue el ganador de las elecciones de 1910. En este periodo de guerra civil en México podemos recordar a algunos de los principales líderes o caudillos que pelearon juntos en el objetivo de derrocar a Porfirio Díaz. Tenemos a esos caudillos, por ejemplo, a Francisco Villa, Emilio Zapata, Venustiano Carranza, Pascual Orozco, Victoriano Huerta y Álvaro Obregón. El objetivo, que Porfirio Díaz renuncie a la presidencia. Inicia el gobierno maderista en noviembre de 1911, después de la renuncia de Porfirio Díaz, el 25 de mayo de ese año, y después de una presidencia interina de Francisco León de la Barra. Pero apenas comenzaba el gobierno de Madero y ya tenía problemas con dos de los líderes o caudillos de la revolución, ya que Villa y Zapata demandaban que se cumpliera de manera inmediata la promesa de reparto de tierra, lo cual no era posible de cumplir. Así que estos caudillos se levantan en armas en contra del nuevo gobierno.
También tenemos que el general al mando de las tropas del gobierno maderista, Victoriano Huerta, en complicidad con el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, da un golpe de Estado, arresta a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, a quienes ejecuta posteriormente el 22 de febrero de 1913. A esto se le conoce en la historia de México como la Decena Trágica. Después, tras un interinato en la presidencia de 45 minutos de Pedro Lascurain, Huerta se proclama presidente, iniciando una dictadura militar y disolviendo el Congreso, sumiendo el país en otra lucha armada, ahora para derrocar al usurpador de Victoriano Huerta. En esta lucha se vuelven a unir los caudillos, siendo convocados en Aguascalientes en una convención donde eligen presidente a Eulalio Guzmán. Esta convención es desconocida por Venustiano Carranza, el cual se levanta en armas por su cuenta y persigue a los convencionistas, principalmente a Villa y a Zapata. Al ser derrotado Victoriano Huerta, Venustiano Carranza queda como encargado de la presidencia por el periodo de 1914 a 1917 y siendo presidente constitucional de mayo de 1917 a mayo de 1920. Si bien el movimiento armado de la Revolución Mexicana ya estaba prácticamente terminado, aún continuaban los levantamientos armados de algunos caudillos, la mal llamada bola, donde cada caudillo peleaba por su cuenta y por sus propios ideales o intereses particulares. Pero es en el periodo de Venustiano Carranza cuando se promulga la tercera constitución de nuestro país. Recordemos que la primera fue en 1824 y la segunda en 1857. Pues bien, la constitución promulgada en 1917, siendo presidente Venustiano Carranza, es la que está vigente hasta el día de hoy y consta de 136 artículos, de los que resalta destacar los primeros 27, los cuales tratan de nuestros derechos y garantías, los cuales son el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad y la garantía de seguridad jurídica. Esta constitución es de tipo liberal y con una marcada influencia humanista, donde se puede apreciar también el aporte de la Revolución Francesa, pues todos los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre están contenidos de una u otra forma en esta Constitución, donde también se puede mencionar que el 80% de los constituyentes en 1917 eran masones. Por último, es de hacer notar que esta Constitución ha tenido cerca de 707 reformas hasta febrero de 2019. Pues hasta aquí llegamos en esta sesión. En la próxima veremos cómo el caudillismo y la creación del partido político unificó al poder político y militar, logrando que la transición presidencial se haya realizado hasta nuestros días sin conflictos armados. Hasta luego.